Muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy en esta Feria Internacional del Libro que ahora se lleva a cabo de manera virtual y que es un esfuerzo que tiene ya 20 años realizándose. A continuación, tenemos la presentación del libro Lázaro Cárdenas, Modelo y Legado, y para ello está con nosotros el maestro Daniel Librado Luna, quien es un historiador especialista en la izquierda mexicana y es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, en nombre de este instituto y de nuestro director, el doctor Felipe Ávila, les damos la bienvenida. Muchas gracias, Aurora. Aurora Vázquez es una compañera del INER. Ella trabaja los temas de historia presente y a través de las redes sociales ella continuamente pone en el debate los temas de actualidad. Muchas gracias, Aurora. Y muchas gracias al público presente y muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad por la oportunidad, por invitarme al foro, por invitar al INER a presentar este libro, este gran libro, esta trilogía sobre Lázaro Cárdenas, Modelo y Legado, por compartir a su público, conocedor y selecto. Yo me confieso un asiduo lector, un seguidor de la Brigada para Leer en Libertad, desde que regalamos los primeros libros allá a finales del 99, fue una colección, esta colección Patrimonio Español de Edita Infante, 271, ya digamos, que la Dios, Naciones Salvaje y de la Paz. Tenemos que hacer largas horas allá y nos toca lo recuerdo muy bien bajo un sol de justicia para lograr a que tener en nuestra posición sus libros que ahora se han vuelto realmente de colección. Entonces, yo soy un lector asiduo de la Brigada para Leer en Libertad. Voy a sus eventos, voy a las presentaciones de los libros. Ahora me toca estar de este lado. Me siento realmente muy honrado de que me invitar y de tener la oportunidad de compartir un poco de lo que el INER hace de su producción editorial. Y bueno, enhorabuena por estos 20 años y les mandamos una felicitación institucional y que sigan editando los libros, que sigan editando estas novelas tan interesantes como la de Sinclair, como La última frontera de Javier Paz, que me parece que es es un libro que está para el catálogo, es un libro igualmente dedicado a la Brigada para Leer en Libertad. Hay también muchos trabajos de crónica y muchos temas sociales que son importantísimos. Realmente es una colección que todo mexicano debe consultar, todo mexicano debe conocer y promover. Son unos temas, son unos libros muy selectos de algunos de ellos, por ejemplo, los libros sobre la Segunda Guerra Mundial, pues los editaron en los tiempos soviéticos, los editaron en los tiempos de Brezhnev, y ahora los están editando editoriales españolas y a muy alto precio. Y aquí los edita la Brigada para Leer en Libertad y los ponen a casa del gran público mexicano. Entonces, pues ese es un agradecimiento como lector, ¿no? Y también, pues, eso son libros y son novelas muy interesantes para cualquier lector y para cualquier persona que se está acercando a la literatura y a la historia. Eh, en ese sentido, el INER también desde décadas, desde las décadas de los 60, desde los 70, ha promocionado y ha trabajado mucho su catálogo editorial. El INERM, el Instituto Nacional, en ese entonces el Estudio Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, promovió diferentes líneas de investigación, ¿no? La historia política de la Revolución Mexicana, la historia regional, también se editaron los clásicos de la Revolución Mexicana. Entonces, nuestro catálogo editorial es extenso en el tema de la Revolución Mexicana. Físicamente tenemos una biblioteca de muy grandes proporciones, tenemos una biblioteca muy completa en nuestra sede de San Ángel, Francisco Madero número 1, en, en la Plaza de San Ángel.
Y bueno, hemos estado trabajando en subir este catálogo editorial poco a poco, de manera virtual, para que lo descarguen estudiantes, maestros y lectores interesados en la historia de México. En este sentido, el INER desde el año pasado ha estado subiendo los libros básicos sobre el zapatismo. Subimos los 5 tomos de la Revolución Zapatista, de la Revolución Agraria del Sur de Emiliano Zapata, su caudillo, escritos por Gildardo Magaña. Hemos subido también libros dedicados al general Felipe Ángeles. Y en este año, en estos meses en los que se conmemoran los 50 años del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas, estamos presentando al gran público esta, esta colección, este libro, Lázaro Cárdenas, Modelo y Legado, son 3 tomos, 3 tomos que conjugan, que contienen 53 artículos escritos por especialistas y por investigadores que ahora incluso ya han dado a la imprenta estas investigaciones que nos presentaron en este año del 2002. Este libro es el producto de un seminario que se llevó a cabo en junio del 2002 durante la administración del doctor Javier García Diego en el INER, ¿no? Un periodo en el que se renovaron las publicaciones, en el que se renovó también el papel del instituto, ¿no? Un periodo de renovación y un periodo en el que se dieron muchos resultados historiográficos y en la divulgación de la historia también. Bueno, les quiero recordar, les quiero comentar esta anécdota. Durante los años de la administración del doctor Javier García Diego, el INAM también regalaba libros a los asistentes a los eventos. También nosotros teníamos esa tradición, esperamos volverla a recuperar más adelante, esperamos también tener la oportunidad de obsequiar libros, pero en este momento tenemos este obsequio virtual, porque lo pueden descargar, lo pueden consultar, lo pueden leer poco a poco. Es un libro grande, extenso, son 3 tomos de físicamente son cerca de 1,100 páginas en los que se tocan diversos aspectos del personaje y de la presidencia del general Lázaro Cárdenas. El primer tomo de este libro está dedicado a los orígenes y a la biografía del general Lázaro Cárdenas, del, del, en el texto de Carlos Martínez Assad, y en el de Otto Uriaga, y en el texto de Ricardo Pérez Montfort. Podemos tener un seguimiento sobre el desarrollo vital de Lázaro Cárdenas. Desde su vida familiar en Chiquilpan hasta que se decide unir a las fuerzas revolucionarias. En este tomo 1 nos, nos adentramos en la historia regional de Michoacán, en la historia regional de Jiquilpan, en la historia familiar del general Lázaro Cárdenas. Y nos detenemos en su inclusión en la Revolución Mexicana, ¿no? Cuando decide unirse a las fuerzas revolucionarias locales, y, y esto lo va a llevar incluso a ser un convencionista bajo las órdenes de Lucio Blanco. Es muy interesante eh, conocer la figura del general Lázaro Cárdenas antes de su presidencia, o conocer su vida como revolucionario, que tal vez son los episodios más oscuros de la biografía del general. Cuando nosotros nos acercamos a este primer toma, estos episodios tanto oscuros se nos clarifican gracias a las plumas de Olivia Galo, del doctor Ricardo Pérez Montfort. En este primer tomo, también viene la colaboración de un historiador inglés muy importante, muy reconocido. Creo que me parece que incluso le han dado la orden
caballero Águila por sus méritos en el campo de la historia, y es Alan Knight. Alan Knight también nos ofrece en un extenso artículo una revisión de la presidencia cardenista, una revisión general, profunda, una buena síntesis, pero también nos ofrece un análisis muy interesante de la presencia del general, de estos 6 largos años, con sus conflictos, con sus consensos, con sus logros y también con sus continuidades o sus rupturas. Es un ensayo muy interesante, muy extenso, y es una manera muy cosa de acercarnos al sexenio del general a través de este artículo del doctor Alan Knight. El tomo segundo de este libro, Lázaro Cárdenas, Modelo y Legado, el tomo segundo está dedicado en su primera parte a estudiar temas referentes al sindicalismo. Recordemos que el sexenio de Lázaro Cárdenas es la época de oro del sindicalismo mexicano, donde se desarrollan los grandes sindicatos de industria, donde surge la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, donde también la presencia de Lázaro Cárdenas va a ser, de Vicente Lombardo Toledano va a ser muy importante, tanto en la cuestión política como en la cuestión ideológica, va a ser un gran referente para la izquierda mexicana, y también va a ser un gran puntal para el presidente Lázaro Cárdenas, el apoyo de Lombardo Toledano, y a través de Lombardo Toledano el apoyo de diferentes dirigentes y de sindicatos de trabajadores. En este sentido también hay artículos que observan la, la dinámica del sindicato petrolero, la dinámica, la, el problema de la expropiación petrolera, la cuestión legal en la Suprema Corte de Justicia, los conflictos con Inglaterra y Estados Unidos. También hay un artículo muy interesante de la doctora Begoña Hernández, también una maestra muy querida de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora ella a su vez del Instituto Nacional de Estudios Históricos de entonces de la Revolución Mexicana. Y la doctora Begoña nos ofrece un estudio de la administración obrera de los ferrocarriles nacionales. Eh, También en la segunda parte de este segundo tomo, los artículos se dedican a estudiar la cuestión agraria. Una tercera parte de este tomo se dedica a las oposiciones, que tal vez cuando nosotros leemos o conocemos un poco del sexenio de Lázaro Cárdenas, nos emocionamos mucho y nos gusta mucho leer las cuestiones sindicales, las cuestiones de expropiación petrolera, las cuestiones internacionales como el apoyo a la España republicana, los niños de Morelia, estos temas que son como muy emotivos para los mexicanos. Pero también es interesante conocer las oposiciones que surgen al presidente Cárdenas. Las oposiciones se dieron desde diferentes partes, ¿no? Una oposición católica, tradicional, que estuvo ligada a remanentes cristeros y que estuvo dirigida o encabezada por Salvador Abascal. También ahí, en este segundo tomo y en este sector de las oposiciones, hay un artículo que estudia el papel de Salvador Abascal y del trimarquismo, de sus orígenes. Y también señala o subraya la política que siguieron Lázaro Cárdenas y su círculo central, su círculo principal, para desactivar estas disidencias, estas oposiciones. Inmediatamente después viene otro artículo, este referente a Nicolás Rodríguez, el líder de las camisas doradas. Y en este artículo, la historiadora Alicia Gochman estudia esta oposición al cardenismo, que es una oposición militante, porque muchos de estos camisas doradas habían sido exvillistas, como Roque González Garza, el mismo Nicolás Cárdenas, el mismo Nicolás García, Nicolás Rodríguez, disculpen, había sido una pieza importante de los dorados. Entonces, hay una oposición anticomunista que empieza a señalar y apuntar a Lázaro Cárdenas como un presidente comunista.
En este sentido, o sea, tanto Salvador Abascal como Nicolás Rodríguez son los artífices de esta política, de estos ataques, pero estos ataques no solamente se van a dedicar o se van a limitar a atacar al presidente, sino también a sus principales colaboradores. Incluso hay asaltos a los locales del Partido Comunista y hay múltiples enfrentamientos. Uno de los más famosos es el del 20 de noviembre de 1935, cuando se enfrentaron en el Zócalo estas bandas de camisas doradas con sindicalistas de la CPN. Bueno, en el segundo tomo también viene otro apartado que estudia los procesos electorales. Y esto es bien interesante y también nos habla del momento en que se realizó el seminario o en el que se realizó este encuentro de historiadores en el que se analizó, en el que se estudió a Lázaro Cárdenas. Nos habla, fue en el 2002, venía de cambiar el régimen, ¿no? Se había dado la transición, se había dado la alternancia, y entonces estos temas electorales empezaron a ponerse en la mesa, ¿no? También los investigadores empezaron a señalar que debíamos estudiar procesos políticos y procesos electorales para entender la dinámica del sistema político mexicano. Entonces, en este segundo tomo también viene un apartado de los procesos electorales y también viene también vienen otros artículos, pero uno muy interesante de Silvia González Marín es el que estudia la relación entre la prensa y el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y aquí es bien interesante y bien necesario hacer memoria, porque tendemos a pensar que la prensa, la gran prensa conservadora, eh, encabezó una campaña política contra el presidente Madero y que nunca ha habido nunca ha habido otra campaña tan fuerte como la de entonces. Bueno, la campaña que la prensa conservadora y tradicional encabezó contra el presidente Lázaro Cárdenas también fue un momento de mucho ataque, de mucho odio clasista y de mucho odio político también, ¿no? Los diversos sectores conservadores se sentían agraviados por las políticas del presidente y respondieron de manera muy fuerte en publicaciones periódicas, en revistas, y pues estas acusaciones de comunista y estas acusaciones de estar llevando al país a la bancarrota, pues fueron muy comunes en la gran prensa nacional. Y de esto nos lo dice muy bien la doctora Silvia González Marín en este apartado del segundo tomo. Eh, este segundo tomo termina con el apartado Compañeros y Adversarios, en donde las historiadoras, a cargo de los artículos, desarrollan la amistad, por un lado, entre Lázaro Cárdenas y Francisco J. Mújica, la doctora Ana Rivera, y por otro lado también la doctora Marta Loyo desarrolla la relación entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Esta relación que va desde la protección que el general Calles daba a Lázaro Cárdenas hasta la ruptura, ¿no? Ya eh, bien entrado el sexenio de Cárdenas. El tomo tercero de este libro, de Lázaro Cárdenas, Modelo y Legado, contiene otros temas también interesantes a la historiografía mexicana, como el cardenismo en las regiones, en donde se observa cómo fue la política cardenista en diferentes estados de la República. Tendemos a pensar que el cardenismo se instituyó de manera nacional y que no hubo mayores problemas con los gobernadores. Pues nada más falso. El presidente Lázaro Cárdenas también tuvo que hacer política y también tuvo que convencer a diferentes gobernadores que no estaban de acuerdo en los cambios que se estaban llevando a cabo. Es en este sentido, el doctor Mario Contreras analiza la cuestión en Nayarit. Y en Nayarit nos cuenta cómo algunas políticas cardenistas no eran llevadas a cabo o incluso se asesinaban a los representantes de la federación, ¿no? Como también
fue el caso con los maestros rurales que también fueron asesinados en diferentes partes del país, y que esos episodios se estudian en el apartado segundo referente a la educación de este tercer tomo. Este tercer tomo también incluye artículos referentes a la relación entre el Estado y la Iglesia, algo muy difícil en el sexenio cardenista. Recordemos que Cárdenas todavía era atacado por su pasado cristero, y entonces fue algo tenso esta relación. No siempre fue muy bien definida, ¿no? Pero fue una relación muy tensa. También hay un apartado que estudia la diplomacia y las relaciones internacionales. Recordemos que el sexenio de Cárdenas también tuvo momentos muy altos, momentos muy interesantes en cuanto a las relaciones internacionales. No solamente protestó por la anexión de Austria, la famosa Anschluss, también protestó por la invasión a Abisinia de la Italia fascista, por las agresiones fascistas a la España republicana, pero también protestó cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, ¿no? Y también ofreció asilo a León Trotsky cuando León Trotsky era un hombre era un paria, un hombre sin país, un revolucionario sin fronteras, pero una persona sin nacionalidad. Lázaro Cárdenas le ofreció el asilo que los demás países europeos le negaron. También en el último apartado de este tercer tomo, después de la presencia, se analiza el papel de Lázaro Cárdenas después de su presidencia. Esta imagen moral, esta autoridad moral, este referente de la izquierda revolucionaria dentro del sistema, esta esperanza para la izquierda personificada en el general Lázaro Cárdenas y en sus escritos. El general Lázaro Cárdenas reiteradamente daba entrevistas y asumió una postura más radical y más activa en la política después, eh, después de la Revolución Cubana. Entonces, estos tres libros, miren, aquí los tengo físicamente para no mentirles, ¿no? Son tres tomos enormes, son muy grandes, eh, es muy difícil publicarlos y regalarlos, son libros de consulta para los estudiantes, para los que estamos entrando a los temas históricos. Es una muy buena invitación para conocer al general, para conocer a profundidad la sociedad mexicana. Y los invitamos a nuestros eventos también en el INER. El próximo martes 20 de octubre vamos a tener un evento que se llama El General sí tiene quien lo evoque, el general tiene quien lo evoque, donde va a participar el doctor Pérez Monfort, la doctora Daniel Spencer y el doctor Lorenzo Meyer, en donde también van a platicar, van a analizar diferentes facetas de la vida y de la presencia de Lázaro Cárdenas. Entonces, los invitamos a los lectores a que sigan leyendo libros, sigan leyendo literatura, sigan acercándose a la historia y sigan acrecentando su acervo crítico como ciudadanos, como lectores, como mexicanos. Muchas gracias.